Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Andrés Ortigosa, docente en la Universidad de Sevilla, en España, y lo que hoy traigo es una propuesta, la cual he titulado Innovación Educativa en Filosofía, uso de las redes sociales para discernir el contenido de calidad. Anteriormente he presentado algunas ideas acerca de cómo utilizar los Vine, las redes sociales, los vídeos, los memes para conectar con el alumnado, pero hay otro tipo de estrategia que he seguido en otros cursos, por mor de intentar acercar al alumnado el contenido en ocasiones tenso de la filosofía, y he tratado de hacer un recurso más bien innovador. En esta comunicación lo que pretendo es exponer el resultado de 4 años de docencia, pues de 3 años que he ido implementando, en este caso en un grupo clase de primero de carrera. Estamos hablando de un alumnado que tiene una edad comprendida entre los 17 y los 18 años de media. Por supuesto, siempre hay excepcionalidades, como es que hay algunos alumnos o alumnas que son más mayores, personas mayores también dentro de la clase, que se han apuntado una vez que se han jubilado de los trabajos, pero la tónica general es de entre 17 y 18 años en general. Los resultados al final me han ido, en mi caso creo que mejor de lo esperado, aunque por supuesto hay propuestas de mejoras que solicitaré a que la audiencia pues aporte lo que sea necesario. Y la práctica ha consistido en este caso en un grupo clase insisto, en primero de carrera, en la asignatura de Antropología Filosófica 1. Antropología filosófica normalmente es aquella disciplina que trata de pensar desde la filosofía qué es aquello que es el ser humano, tanto en su dimensión natural como en su dimensión social, en su dimensión más espiritual. Para ello no se contenta solamente con pensar en el ser humano desde un punto de vista sociológico o desde un punto de vista biológico o los resultados químicos de las alteraciones que hay en el cerebro, ¿no? Ante ciertos estímulos, sino que trata de no rechazar ninguno de los saberes y al mismo tiempo aportar el propio enfoque de la filosofía, bien sea fenomenológica, bien sea también metafísica, etcétera, o incluso de filosofía de la cultura. Pues bien, la práctica ha consistido en incluir a las redes sociales en el aprendizaje de la filosofía a nivel universitario, aunque por supuesto es ampliable al resto de los niveles. Para ello he seleccionado algunos de los canales de YouTube y TikTok especialmente, que ofrecen un contenido de mayor calidad, es decir, para discernir correcto. Y he tratado, y ahora explicaré cómo, de dar las herramientas o dotar de herramientas al alumnado para que el propio alumnado puede discernir cuál es un contenido de calidad en filosofía, en YouTube y TikTok, y cuál no. La idea que se ha desarrollado es esta, ¿no? Y sobre todo entender cuál es el rango de fiabilidad de un contenido o de otro. Si bien ya en el siglo XX, alrededor de la década de 1960 y hasta los 80, ¿no?, había un filósofo muy conocido que era Harry Frankfurt, había definido que era la charlatanería. La charlatanería, para Harry Frankfurt, fue uno de sus temas de estudio principales, ¿no? Él se hizo famoso precisamente por su artículo que se titulaba On Bullshit, traducido literalmente sobre la caca de vaca, pero que en realidad es una expresión que lo que quiere decir es la charlatanería. Frankfurt lo define con 3 criterios, ¿no?, que es la charlatanería. La primera es que no es comprobable, no se puede demostrar, no hay ningún tipo de fiabilidad posible cuando uno se pone a indagar. La segunda es que acostumbra a no ser cierta o a no estar suficientemente documentada, por lo menos. Y la tercera es que en muchas ocasiones se utiliza para disimular la ignorancia de uno mismo. Es decir, el charlatán es aquella figura que, siendo ignorante, trata de pasar por sabio. Las redes sociales actualmente, permítame el punto de vista crítico, está plagada de este tipo de contenido, es decir, de charlatanería. Pero esta crítica, que es tan general y que se escucha tanto en los pasillos de una facultad, también hay que entender que en las redes sociales también hay gente muy buena que trabaja seriamente un contenido. Por ello, dotar de herramientas al alumnado que les ayude a discernir entre la charlatanería y el contenido de calidad, creo que es una tarea importante a la hora de ejercer nuestra labor docente. Tenemos que asumir una realidad, por dura que le parezca a algún otro compañero o compañera, que es la siguiente: el saber ya no solo está en los libros. Por supuesto, los libros son insustituibles, pero el saber no solo está en los libros. Actualmente también hay otras maneras de intentar conocer, de aprender
y de gestionar el conocimiento de uno mismo. ¿Cuáles son estas herramientas? Pues por una parte encontraríamos las redes sociales, por otra parte encontraríamos el contenido de algunos canales. Hay varias maneras, igual que antaño, por ejemplo, una forma de comprender era escuchar a un intelectual en la radio. También hay nuevos intelectuales, aunque no sean tan de renombre, ¿no? Pero el plan es cómo tratar de encontrar esos canales de calidad en YouTube y TikTok para seleccionar si son de calidad o no. Lo primero es comprobar si utiliza citas literales o no las utiliza, es decir, si es una persona hablando sobre lo que se supone que dice Platón, o si de verdad va poniendo los textos y dichos textos están citados. Si esos textos están citados, hay un trabajo de trasfondo, que es intentar comprobar si efectivamente dice lo que dice el texto, es decir, si está correctamente citado. Si la cita no se la han inventado. Si eso es así, ya tenemos un primer rango de fiabilidad. He detectado que la mayoría de contenido cercano a lo que diríamos que es la charlatanería, siguiendo a Frankfurt, ¿no?, suele prescindir de las citas literales. Y frente a ello, suelo recomendar al alumnado, como una especie de trabajo de clase, que para detectar el contenido de calidad de unos canales o de otros canales, en YouTube o en TikTok, comprueben las citas literales si verdaderamente está diciendo lo que dice y si verdaderamente lo ha citado correctamente. Del contrario, uno se encuentra citas paradójicas, ¿no? Siempre recuerdo al alumnado, con mucho cariño y mucho ahínco, cuando uno de ellos me dijo que había encontrado una cita de Aristóteles y que al parecer pues obviamente era una broma, porque ponía entrecomillado: no te creas todo aquello que se cita en Instagram. Se cerraba la cita y ponía abajo: Aristóteles en la política. En la política, no como si hubiese puesto el propio Aristóteles aquello en Instagram. Obviamente es imposible, y efectivamente era una cita crítica con las citas falsas, de tal manera en que es recomendable pues ir buscando si las citas son reales o no. O por ejemplo, he llegado a detectar en total hasta 9, o que se ha achacado a 9 filósofos en redes sociales, la siguiente idea, que es todos se reían de mí por ser diferente y yo me reía de todos ellos por ser todos iguales. Pero es que no solamente a 9 filósofos, entre los que encontramos a Aristóteles, a Hegel, a Kant, a Nietzsche, también he visto que se la atribuyen a Foucault, a Cicerón, entre otros, sino que también me he encontrado de todo tipo de personajes, a Justin Bieber, a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi. Entonces, si no es comprobable, normalmente es falsa. Y si es comprobable, hay que comprobarla efectivamente, no basta con que ponga la cita, ¿no? En segundo lugar, aparte de comprobarla, hay que ver si están siguiendo el sentido del texto, porque muchas veces podemos forzar la cita. Esto ocurre también en los artículos científicos, y los que nos dedicamos a la investigación lo conocemos, que a veces una cita literal es muy literal, viene perfecta, bien hilvanada, pero uno lee el texto al completo y dice, bueno, el sentido de esta cita era otro. Lo que han hecho es extirparla, una parte que les interesa, para forzar el contenido, ¿no?, malogrando el mensaje del autor o de la autora o del filósofo o de la filósofa. En filosofía suele entenderse, por decirlo así, como curas a las redes sociales que se llenan de este tipo de forzamientos, por lo que hay que estar atento y comprobar si el contenido es así verdaderamente. Cuando hemos comprobado la fuente y su uso correcto, a continuación lo que suelo recomendar en este trabajo al alumnado es recomiendo contactar con especialistas que comprueben si lo que dice el vídeo puede llegar a ser correcto o si es un primer acercamiento. Recordemos que no es una clase magistral de 1 hora y media lo que está buscando el alumnado normalmente, o de 2 horas. Algunos buscan algunas charlas, pero es más extraño, sino que el alumnado normalmente busca vídeos de 10-15 minutos que les puedan nutrir de algún tipo de conocimiento general, no de especialista, general. En mi clase, en este caso, en muchas ocasiones lo que solicito es que me envíen a mí, es decir, una vez que han comprobado la cita y les parece que el sentido de la cita es correcto en el texto, pido que me lo envíen a mí. Pero pueden contactar con cualquier profesor del departamento en función de sus intereses. Por ejemplo, si les interesa filosofía de la física, de la cual hay algunos canales en YouTube, contactan con el profesor encargado en filosofía de la ciencia aquí, o el profesor les va indicando si el contenido es correcto o no es correcto. Es cierto que esto lo estoy implementando desde hace escasamente 2 meses en la colaboración departamental, que es bastante complicada, porque coordinar el departamento para que accedan a que el alumnado les envíe contenido de redes sociales para un trabajo de tu asignatura
es complejo, es complicado. Una parte de los compañeros y de las compañeras en ocasiones se vuelven reticentes, pero en general el contenido es corto, ligero, liviano, y basta con que haya algunos profesores o profesoras que se sumen a la propuesta para abarcar diferentes campos, para tratar de coordinarnos entre todos y entre todas. Así pues, trabajar en el coste de coordinación es una tarea compleja que solo mediante los años o mediante el tiempo estoy tratando de implementar poco a poco. Pues hay algunos profesores o profesoras más mayores que eran ciertamente reticentes, por ejemplo, a ver vídeos de TikTok, pero al final entre compañeros y compañeras todo mejora y acuden en ayuda mutua unos de los otros y las otras de los unos. Entonces, en general suele ir bastante mejor. No obstante, estoy abierto, por supuesto, a propuestas de mejora acerca de los criterios que voy pidiendo poco a poco que utilice el alumnado. Dicho lo cual, también decir, y para terminar, el siguiente ejemplo. Hace poco he terminado mi parte de docencia en la asignatura de Antropología Filosófica 1 aquí en la Universidad de Sevilla, y he estado realizando este tipo de trabajo con el alumnado, a lo que el alumnado al final tenía anotado qué tipo de canales de YouTube y de TikTok pensaban que tenían un contenido de calidad en filosofía, y se han sorprendido enormemente al encontrar que de los 5 o 6 o 7 canales que seguían, a lo mejor solamente uno cumplía criterios de calidad, y al comprobar, por ejemplo, que entre 3 y 4 o eran directamente falsos lo que decían los textos, o los textos estaban forzados, de tal modo en que han logrado no solamente comprender cómo detectar un contenido de calidad o no para su aprendizaje, sino que han encontrado unos canales de calidad que les permite cierta calidad académica para complementar su aprendizaje, y por otro lado han encontrado canales que más que informar desinformaban. De ahí que esto haya sido mi propuesta de innovación educativa del uso de las redes sociales para discernir el contenido de calidad de las propias redes sociales por parte del alumnado. No se trata tanto de que lo discierna el profesor o la profesora o el docente encargado, sino de que los propios docentes tengan las herramientas posibles para discernir entre el contenido que es de calidad y el contenido que no merece la pena y que desinforma. Pues, insisto en esta idea, es una realidad actual que el alumnado ya no solamente encuentra la información en los libros, como era antaño, sino que hay otras maneras de aprender actualmente. De ahí la importancia de dotar de autonomía y autogestión en su conocimiento y en su formación al alumnado. Muchísimas gracias.